de una manera activa, ¿ya? Entonces todo va a ser, es el mundo, esta parte de pregunta y respuesta, para que le pueda sacar el mayor provecho total al mismo. ¿Ya tienen ahí su material? ¿Tienen su material ahí de baja? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, chicos. Entonces comenzamos. A ver, puntualmente vas a ver diferentes momentos y trabajos de la parte de las generalidades. De toda esta parte de ventilación, difusión, transporte, de toda esta parte, a ustedes lo que les importa, lo que ustedes tienen que llevarse en cuenta, es la función más importante. La función más importante del sistema respiratorio es que va a permitir esto, el entrar oxígeno y eliminar CO2. Esa es la función más importante. Ese proceso va a estar justificado en diferentes partes y eventos. Todo lo que apunte a una falla en esto, no va a llevar a esto. Así de sencillo. Por ejemplo, si fallamos en el control respiratorio, no va a llevar a insuficiencia respiratoria. Si fallamos en lo que entra y lo que sale, no va a llevar a insuficiencia respiratoria. Si fallamos en el intercambio gaseoso, no va a llevar a esto. Y en el transporte de los gases, no va a llevar a esto. Entonces hay 4 elementos que nos llevan a una insuficiencia respiratoria, excepto, te van a poner, ¿no? El control respiratorio, la ventilación respiratoria, la difusión y el transporte. O sea, uno tiene que saberlos. Cada uno. ¿Ok? Cuando uno habla de la anatomía respiratoria, todo comienza diferenciando la zona de conducción y la zona de transición y la zona respiratoria. Desde el inicio, debajo de la laringe, comienza la zona de conducción. Se considera la laringe como el centro que divide las vías respiratorias altas de las vías respiratorias bajas. Todo el proceso de vías respiratorias bajas va a comenzar en una zona cero, que es la tráquea. Pregunta de examen. Y esto se va a segmentar 23 veces. Pregunta de examen. De la zona 0 a la zona 16 se le llama vía de conducción. Los que están en la zona 16 vendrían a ser ya los bronquiolos terminales. De la zona 17, 18 y 19 prácticamente le llamamos zona de transición. Esta zona de transición están los bronquiolos respiratorios. Y la zona respiratoria propiamente va desde el 20, 21, 22 y 23. La zona 23, preguntado toda la vida, está representado por los sacos alveolares. Y lógicamente de la 20 a la 22 por los ductos alveolares. Todo esto pertenece a la zona respiratoria. Entonces eso tenemos que llevarnos para todo el concepto. Entonces tenemos 3 zonas: conducción, transición y respiratoria, y nos van a preguntar las generaciones. De la 1 a la 16, de la 17 a la 19 y de la 20 a la 23. Los pulmones están divididos en lóbulos. Nos van a preguntar cuántos lóbulos tiene cada pulmón. ¿Y esto importa? Sí importa, por la ubicación de las lesiones. Miremos acá arriba los bronquios. El bronquio derecho es más parado, es más ancho, es recto. Cualquier cuerpo extraño que entre cae directamente al derecho. Pregunta en el mundo pediátrico: ¿dónde más se afectan los pulmones de la aspiración, o sea, aspirarse de un cuerpo extraño? En cambio, el bronquio principal izquierdo es largo, es delgado y está más inclinado. Es más difícil que un cuerpo extraño entre. Los lóbulos del lado derecho son el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y hay 10 segmentos que lo componen.
En cambio, en el caso del izquierdo, solo tenemos el lóbulo superior y el lóbulo medio. Son 8 segmentos los que lo componen. El lóbulo superior, internamente, incluye al lóbulo medio, pero no se le pone. ¿Por qué? Porque se ve solamente como 2 lóbulos. El lóbulo superior y el lóbulo medio están fusionados. Esto se llama língula. Cuando uno ve el pulmón con el corazón, va a ver que la zona que más está pegada al lado, ¿cómo se llama? Del pulmón derecho y al lado del corazón, esta parte que los une al pulmón derecho con el corazón, es el lóbulo medio. Así se ve el lóbulo superior en una placa de frontal y así se ve el lóbulo inferior en una placa frontal, o sea, en la esquina y abajo. Y necesitas entonces una toma lateral para poder ver bien a todos los lóbulos. Entonces, cuando tú le tomas una toma lateral, recién ahí puedes darte cuenta que este es el lóbulo superior, este es el lóbulo medio y este es el lóbulo inferior. O sea, necesitas una toma lateral de rayos X para poder apreciar el lóbulo inferior. Y en una toma frontal puedes ver el lóbulo superior y el lóbulo medio. Es por eso que el lóbulo medio está pegado a la silueta cardíaca. Entonces, si yo veo que el lado derecho del corazón no se ve, automáticamente voy a decir que el lóbulo medio está implicado en eso. Esto es muy importante como referencia. Entonces ya saben que necesitan 2 tomas. ¿Qué me debo llevar de la histología, puntualmente? Todo el epitelio del aparato respiratorio superior, vamos a tener a la laringofaringe, toda la zona de laringa, vamos subiendo, de arriba para abajo, vamos a ponerlo mejor, rinofaringe, orofaringe, laringofaringe. ¿Ok? Prácticamente, desde el inicio de la rinofaringe o nasofaringe, el epitelio respiratorio aquí. ¿Ok? Epitelio es respiratorio. Acá vamos a ver nosotros que en la parte de la orofaringe y en la parte de laringofaringe vamos a encontrar epitelio escamoso estratificado. Hasta que aparecemos a nivel de la laringe. En la laringe nuevamente tenemos epitelio respiratorio, que es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. ¿Ok? Epitelio respiratorio. Acá lo ponemos así para que lo tengas bien clarito. Excepto la región de la glotis y las cuerdas vocales, que tienen epitelio escamoso. Más o menos el epitelio plano, estratificado no queratinizado, tú vas a mirarlo, que tiene un orden, pero los pseudoestratificados, los cilíndricos pseudoestratificados, son una sola capa, pero están en tanto desorden que pareciera que hubiera muchas capas. Lo que llama la atención en toda la vía aérea superior es que el epitelio respiratorio va a tener una función, que es la limpieza y purificación. Ese es el objetivo del epitelio respiratorio. Si te preguntan a ti, función del epitelio respiratorio, eso, limpieza y purificación del aire. Después de la laringe viene la tráquea. En la tráquea ustedes van a observar que hay una submucosa, hay una mucosa, y hay una parte que nosotros le decimos la zona adventicial, ¿no? Esa zona adventicial, entre comillas, va a permitir que nosotros veamos esta imagen en la tráquea, ¿no? Ustedes van a ver que la zona traqueal es una zona de tipo herradura. En la parte de atrás hay músculo liso y en la parte de adelante cartílago.
por dentro está tapizado de epitelio respiratorio. Dentro del epitelio traqueal, de la parte interna, de la región de la mucosa, te van a preguntar, ¿qué células dominan ahí, en el epitelio respiratorio? Las células ciliadas están en un 30%. Las células caliciformes, que ayudan a la producción de moco, también están ahí. Y las células basales están en un 30%. Las células basales reemplazan a todas las células, son como unas células madre, y están aquí. Esta ha sido pregunta de examen. Tanto las células caliciformes, ciliadas y basales. Así de sencillo te la preguntan y te la ponen un poco complicada. En la región de la mucosa, entonces, vamos a ver esto. En la submucosa vamos a encontrar los cartílagos, las glándulas submucosas, que son los mayores productores de moco. Esos son los que más producen moco. Más que las caliciformes son estas glándulas submucosas que están hipertróficas en los pacientes que tienen EPOC. Y luego tenemos a la región de cartílagos. Los cartílagos fuera en la zona traqueal van a tener esta posición, como una herradura. ¿Qué diferencia hay con estos cartílagos, por ejemplo, a nivel de los bronquios? ¿No? Porque también lo puedes tener en cuenta. Normalmente en la tráquea tenemos esta conformación, hasta la carina. Luego van a ver ustedes que esa conformación, que era así, lineal, cuando entra al pulmón, los bronquios, el cartílago pone esta forma, miren, discontinuo. Ya no es así, es discontinuo, por pedacitos. Eso te van a preguntar. Los bronquios que están dentro de los pulmones tienen una presentación discontinua, el cartílago. Es lo único llamativo y lo único importante que tienes que llevarte. Otra estructura importante en la histología son los bronquiolos ya. Son los bronquiolos. En el tema de los bronquiolos, tienes que recordar que prácticamente de los bronquiolos terminales, que no son respiratorios, hasta los bronquiolos respiratorios propiamente dicho, tienen una estructura que los caracteriza. ¿Qué diferencia un bronquiolo terminal de un bronquiolo respiratorio? Que el bronquiolo terminal no tiene alvéolos. En cambio, el bronquiolo respiratorio sí tiene alvéolos. Es una característica, por ejemplo. Ustedes van a ver que en los bronquiolos, mientras más arriba están los bronquiolos, son medio cilíndricos. Y mientras más abajo llegan, se van volviendo cúbicos. Y siempre con sus cilios. Predomina entonces los bronquiolos, que son células cuboides. Dicen qué tipo de células son los bronquiolos cuboides. Pero vienen de cilindros hasta cuboides. Tienen ese tipo de progresión. Dentro de los bronquiolos, ¿qué tipo de células encuentras? Te preguntan. Células de la clara. Pregunta de examen. Ayudan a la producción del surfactante bronquiolar. Hay un surfactante también especial dentro del bronquiolo que lo va a presentar. Los bronquiolos no tienen cartílagos. Y los bronquiolos son ricos en músculo liso. Entonces, estas son características fundamentales que tú te tienes que llevar. ¿Ya? Células de la clara, no cartílagos y músculo liso. O sea, tienes harto para crear a nivel de flashcards aquí, para que los puedas repasar. Esto preguntan toda la vida. ¿Ya? Un tema muy importante es que luego de la producción de bronquiolo respiratorio, te dije que ya comienzan a aparecer los alvéolos. Entonces los alvéolos, aproximadamente por cada pulmón, tenemos 300 millones de alvéolos. De 150 a 250 millones, te dice el Ross, el libro Biblia de la histología, por cada pulmón. O sea, entre los dos pulmones, si sumamos ambos, tenemos entre 300 hasta 500 millones. Sino que por término muchos se han quedado con la idea de 300 millones.
pero es en realidad entre 300 y 500 millones la cantidad de alvéolos que una persona tiene. Los alvéolos están compuestos de neumocitos tipo 1 y tipo 2. Si analizamos bien el volumen de neumocitos, vamos a ver, este es neumocito 1 y neumocito 2. El neumocito tipo 2, y esto es muy importante, acuérdense, por algo dice 2. ¿Por qué? Porque igualito, es como 2 a 1. O sea, es más abundante el neumocito tipo 2 que el tipo 1. Si es más abundante el neumocito tipo 2, quiere decir que quien produce neumocitos tipo 1 es el tipo 2, que trata de hacer esta producción. Pero ¿por qué tú siempre te equivocas y dices y piensas que el neumocito tipo 1 es más abundante? Porque tienes la falsa percepción de esta imagen. En esta imagen, las células planas son mayores que las células cúbicas o cilíndricas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el neumocito tipo 1 tiene más superficie en el tapizado. Entonces, como es más superficie, tienes la falsa percepción de que está más abundante. Pero más abundante es el neumocito tipo 2. Si hablas un poco entonces la característica del tipo 1 es la superficie. 90% en superficie. El tipo 2 son células cuboideas, son más numerosas, pero lo más importante, debido a la abundancia que hay de esto, es que ellos sintetizan el surfactante pulmonar. Aparte que regeneran el neumocito tipo 1. También puedes encontrar los macrófagos. Y los macrófagos son los que eliminan el polvo y el tensoactivo. Incluso los macrófagos son aquellos que se comen las partículas, y por lo cual en la neumoconiosis vas a ver esos puntos negros en pulmón, y la primera célula que se sacrifica en un polvo que hay en el pulmón es el macrófago. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el neumocito tipo 2? El surfactante. Lo que hace el surfactante es evitar de que el pulmón colapse en expiración. Normalmente, por la ley de Laplace, cuando tú expiras, tu alvéolo se queda chico y se puede colapsar, y costaría mucho volver a abrirlo. Para esto, para que no se colapse, lo que hacemos es llenamos una cobertura de grasa por dentro, tapizamos con una cobertura de grasa. Al haber una cobertura de grasa, tú sabes que estos se van a repeler. Entonces, cuando yo estoy expirando, la cobertura de grasa, por las fuerzas de tensión que tienen, van a hacer de que esto esté más separado y sea mucho más fácil volver a la siguiente inspiración. Entonces, lo que hace el surfactante es disminuir la tensión superficial que existe y evita ese colapso. ¿Qué cosa es la tensión superficial? Son la unión de moléculas de agua con una gran fuerza. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando, por ejemplo, tienes un vaso y lo llenas el vaso con agua, llenen ustedes esto en su casa, en un experimento, llenen con agua todo y van a ver que llega un momento que el vaso se llena y forma esta capa, miren, así, como una capa de agua que estuviera en el borde, como que va a salirse y no se sale. ¿Por qué pasa esto? Porque es la tensión superficial del agua lo que hace que las moléculas estén tan pegadas y evite que inclusive saliendo las moléculas de agua no se salga todo el agua. Esa es la tensión clásica. Esto es lo que ocurre cuando hay una laguna, cuando tú tienes una piedra, la tensión es muy fuerte y puede rebotar la piedra. Entonces, esto también ocurre a nivel de los alvéolos, solamente que al poner una capa de grasa, disminuimos la tensión superficial y se evita el colapso. Hay dos preguntas que nos hacen respecto a ello con los fosfolípidos que van a estar aquí metidos, porque en realidad hay dos preguntas claves, ¿no? El proceso de los surfactantes en una persona es importante porque cuando tú naces sin surfactante te da la membrana hialina. Entonces, inicialmente va a haber predominio de fosfatidilcolina, eso sí, ¿ok? Del inicio vamos a tener esto. Y acuérdate que esto aparece desde la semana, en realidad, ojo, los primeros datos que tenemos de esto entre la semana 24 y 25. Ojo, pregunta de examen. Pero ya más o menos a la semana 28, como para permitir la ventilación, tienes un adecuado volumen. Acuérdate que dentro de las sustancias que corresponden al surfactante, acuérdate
una de las cosas más importantes que existe, justamente, es esto, el hecho de tener grasa. ¿Y cuál es el componente más importante del surfactante? Es diferente al más importante, al más abundante. El más abundante es el dipalmitol-fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina. ¿Ok? Dipalmitoil-fosfatidilcolina. Normalmente este es el más abundante. ¿Ya? Es el más abundante. Entonces, eso es muy importante. Y la pulmonar es por los neumocitos tipo 2. Así es, Joseph. Este es el más importante. Y este comienza. Desde el inicio. Pero hay una que si tú mires, si tú encuentras, te dice que ya hay maduración máxima. ¿Cuál es ese? El fosfatidilglicerol. Es el principal fosfolípido del maduro. ¿Por qué? Porque el fosfatidilglicerol en realidad es poco lo que hay. Solamente que este aparece en gran medida por cortisol. Por eso que cuando le metemos a un chivuelo en pulmón inmaduro, le metemos cortisol para aumentar el fosfatidilglicerol. Pero el fosfatidilglicerol, ¿qué es lo que hace? Es diferente al fosfatidilcolina, que es el más abundante y el más importante. Si te dicen, ¿no? ¿Cuál es el más abundante componente? ¿No? El fosfatidilcolina. ¿Ya? El fosfatidilcolina. Entonces, si a ustedes le preguntan, por ejemplo, este fosfatidilglicerol, ¿cuál es su importancia? No solamente que su presencia te implica de que estás ante un pulmón ya maduro, sino que esto promueve la extensión del surfactante por el pulmón. ¿Ok? Entonces, esto promueve la extensión del surfactante en los pulmones. Por eso es que nosotros lo vemos en mayor medida en el pulmón maduro. Y es una buena pregunta que te vayan a hacer. Entonces, el predominio de grasas del surfactante, te hacen dos tipos de preguntas, ¿no? Te hacen hasta tres tipos de preguntas, yo te podría decir. La primera pregunta es, ¿en qué semana aparece? Entre la semana 24 y 25. ¿En qué semana permite la ventilación? Desde la semana 28. Pero no es suficiente todavía porque va a ser insuficiencia respiratoria porque no está esparcido en todos los pulmones. Entonces, ¿cuál es el más importante o abundante? Siempre te preguntan el más importante como el abundante en su forma de pregunta. El fosfatidilcolina. No decimos tanto dipalmitoil, no, tú vas a encontrarlo como fosfatidilcolina. ¿Ya? Luego, hacia la semana 29, tienes el fosfatilinositol. Y luego hacia la semana 35, en este caso, que vendrían a ser, ponte, pues, después de la semana 34, tú ya tienes un pulmón más maduro, ¿ok? Y como tienes un pulmón más maduro, ya aparece un marcador de pulmón maduro, que es el fosfatidilglicerol. Que puede aumentar con el cortisol. Esas son las preguntas que les van a hacer con respecto al surfactante, ¿ya? ¿Y por qué el surfactante y no otra molécula? Ya sabes, acá está la imagen, ¿no? La región hidrofílica y la región hidrofóbica. Siempre tienes que tener, esto se llama imagen anfipática, ¿no? Molécula anfipática porque tiene un componente hidrofílico y un hidrofóbico. Entonces, esto permite que las células se repelan una tras otra en las fuerzas y pues estén adecuadamente en todo el tapiz de una membrana. ¿Ok? Entonces, esas preguntas son las que ustedes tienen que dominar, ¿no? Hay gente que se ha palteado cuando vio esto, dice, ¿no? Acá en la semana 35, principal fosfolípido del surfactante maduro. Entonces la gente cree que esto es lo más importante, el fosfatidilglicerol. No. Más o menos porque tengas una referencia. La fosfatidilcolina es 50% y el fosfatidilglicerol ponte que es el 7%. Y después todo lo demás es apoproteínas distintas que existen. ¿Ok? O otro tipo de surfactantes, otro tipo de lípidos. Pero mira la cantidad de volumen, pues, en proporción. Fosfatidilcolina tiene que ver. Así es. Así es. Es otra forma de que algunos lo conocen, es como la lecitina. Así es, la lecitina. Y nosotros en las preguntas no lo ves como lecitina, como debe ser, ¿no? Algunos pueden formular eso en preguntas antiguas, ¿no? Tienen que decirte bien fosfatidilcolina, ¿no? Ni te ponen todo el nombre completo largo, ¿no? Dipalmitoína, no. Es la fosfatidilcolina, ¿ok? Entonces, ese es más importante, ¿ok? Entonces, siempre la lecitina tiene que dominar, Carlos, en cualquier fórmula,
entre lecitina y esfingomielina, clásica relación, ¿te acuerdas? 2:1. Entonces siempre la lecitina tiene que estar aumentada, o sea, tiene que tener un volumen adecuado, mucho mayor de lecitina más que esfingomielina, para decir que el pulmón está completamente abundante la cantidad de fosfatidil, de surfactante que pueda tener. Pero siempre, si te preguntaran cuál es el marcador de un pulmoncito que esté maduro ya, listo, bonito, hermoso, que no va a tener membrana hialina, nada, ¿cuál es el marcador que uno busca? El fosfatilglicerol, porque es un sinónimo de que ya hay una extensión de todo el surfactante en todo el pulmón. Y es típico de estimulación con cortisol. El cortisol, cuando tú le metes a un paciente, aumenta su producción de fosfatilglicerol. Y el fosfatilglicerol permite la extensión de todo ese surfactante. Es el concepto, chicos, más importante y básico que ustedes tienen que llevarse. ¿Ok? Con respecto a los músculos de la respiración, es muy sencillo. Miren, la respiración, chicos, la respiración, tenemos la inspiración y tenemos la expiración. Así de sencillo. ¿Ok? Inspiración y expiración. Antes de pasar a esto, quizás acá te puedo mencionar en esta parte un concepto que de repente puede ser que te venga, ¿no? Pero en realidad son términos. Acá ahorita justo cuando estoy pasando, términos. Nada más, te voy a agregar acá porque esto te va a ayudar cuando veamos el poco. Acá tenemos el bronquiolo terminal, imagínate. Bronquiolo terminal. Acá tenemos el bronquiolo respiratorio. ¿Sí? Y acá tenemos todo lo que vendrían a ser los ductos alveolares, ¿no? Al final tú sabes que es el saco alveolar, acá está el saco alveolar, la generación 23. ¿Correcto? Solamente te dejo esto como términos nada más para que lo puedas tener en cuenta. Mira, del bronquiolo terminal, cuando consideras todo esto, en la histología, en la patología, también le llaman a esto lobulillo secundario. Ya, te lo dejo nada más como un término así para que tú tengas, ¿sí? Desde aquí, del bronquiolo respiratorio al ductus, a esto le llamamos en las láminas de patología acino. Acino. Y cuando tú tienes ductus alveolares, que con solamente ductus, incluyendo lógicamente el saco que está dentro de la última generación, a esto le llamamos lobulillo primario. Lobulillo primario. Entonces, eso te podrían preguntar, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos las enfermedades, por ejemplo, tipo enfisema, nosotros normalmente vemos al acino. Normalmente estudiamos al acino. Siempre vamos a ver el estudio del acino, ¿no? Asociado. Desde aquí, desde el lobulillo secundario para adelante, ya tú puedes hacer estudio de regiones histológicas. Entonces, cuando yo les diga a ustedes, chicos, miren el acino respiratorio, panacinar. Cuando yo hable de panacinar, todo, tú tienes que recordar esto, ¿no? El doctor que se refiere de bronquiolo respiratorio para adelante, dices tú. Solamente por el tema de los términos he querido volver esta parte para que lo tengas bastante claro, ¿no? Y otra parte aquí, en las comunicaciones, solamente quiero que te quedes con una comunicación interesante, que es la comunicación de un alveolo con un alveolo, ¿no? Un alveolo con un alveolo se comunican por los poros de Kohn. Alveolo, alveolo, poros de Kohn. Hay gente que te puede preguntar, ¿con cuál es la comunicación de alveolo con bronquiolo? Esto se da con los canales de Lambert. Canales de Lambert. ¿Ok? Entonces, importante. Y hay otros que han preguntado, así todos malditos, ¿cuál es la comunicación de un bronquiolo con un bronquiolo? Estos son los famosos canales de Martin. Te lo dejo solamente por temas de pregunta, yucas, que podrían venir. ¿Ya? Y lo que es comunicación histológica. Muy bien. Entonces, con el tema de la respiración, lo que quiero que te lleves es de que la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. Como es un proceso activo, gastas 1% de tu energía aquí.
Acá no. Acá no. La expiración es como que todo vuelve a su normalidad. ¿Cuál es el músculo representante de la inspiración? El diafragma. ¿Ok? El diafragma. En cambio, la expiración es el relajo de los músculos inspiratorios. O sea, que vuelven a su sitio. ¿Ya? Pero ¿cuándo la expiración se vuelve activa? ¿Cuándo se vuelve activa una expiración? Cuando uno hace un esfuerzo para botar el aire. ¿Es cierto? Y aquí van a aparecer ya los músculos característicos de la expiración. Y acá estarán los intercostales internos. Entonces ahí aparecen, ¿no? Y la pregunta de todo sería, ¿y cuándo aparecen más músculos de la inspiración? Los músculos de la inspiración o músculos accesorios de la inspiración aparecen también con el esfuerzo. Por ejemplo, si yo tengo dificultad para respirar, ya no es suficiente mi diafragma que haga la chamba, sino que tengo que jalar aire con esfuerzo. Y esto lo harán los músculos intercostales externos. Entonces el tórax, para poder mejorar la entrada de aire, hace dos cosas. Tú sabes que esta es la imagen del tórax, mira. Yo quiero aumentar mi capacidad pulmonar. ¿Qué tengo que hacer? Tirar el diafragma para abajo y tirar el tórax para arriba, para que lo estire lo más que pueda. Y si puedo, se puede estirar un poquito para los costados, ¿no es cierto? Por lógica, ¿no? Entonces, cuando tú ves que una persona está inspirando con esfuerzo, tiene dificultad para respirar, tú vas a ver que el diafragma lo tira lo más que puede hacia abajo, porque es el músculo de la inspiración. Pero aparte van a aparecer músculos que abren la caja torácica. Y acá están los intercostales externos. Acuérdate que lo contrario, I con E, no te olvides. Inspiración, externos, acuérdate. Y también van a haber músculos que tiran la caja hacia arriba. O sea, todos los músculos supraclaviculares. Cuando veas que una persona está utilizando los músculos supraclaviculares, los músculos del cuello, quiere decir que está jalando el tórax lo más que puede hacia arriba. Y es porque falta que entre aire. Eso es lo que hace. Por eso cuando tú tienes a un paciente que le falta la respiración, lo primero que el paciente va a hacer es utilizar los músculos de abajo, abdominales. Después, los intercostales. Después, los supraclaviculares. Y al final, dilata la ñata. O sea, para que entre todo lo que pueda de aire. Siempre es de abajo hacia arriba. Al ojo nomás un médico mirando el pecho de un paciente puede saber cómo va utilizando mayor cantidad de músculos de acuerdo a la gravedad de la dificultad para inspirar. ¿Sí? Eso ustedes tienen que saber. De abajo hacia arriba. Cuando ves un chibolo que tiene la ñata toda dilatada, es porque ha tenido bastante dificultad para que entre el aire. ¿Ok? Es importante, exacto. Es uno de los criterios, ¿no? La dificultad ventilatoria y el uso de músculos de una desproporción. Cuando un paciente está usando toda esta cantidad de músculos, chicos, se va a fatigar. ¿Y sabes cómo se fatiga? Cuando comienza a retener CO2. Y al retener CO2, automáticamente tú tienes la conclusión que es que este paciente va a agotarse con las horas y va a terminar muriendo. Cuando un ser humano retiene CO2, es porque se está fatigando los músculos. Y es un sinónimo de que viene una insuficiencia respiratoria grave que va a necesitar ventilación mecánica. Entonces, así tienen que ustedes razonarlo. Entonces, miren, qué facilito, ¿no? Acaban de entender el proceso de cómo una persona, cómo utiliza sus músculos respiratorios, ¿no? O sea, en estado pasivo, tranquilo en tu jato, tranquilo, con el diafragma estás feliz. Pero cuando vas teniendo más dificultad, van apareciendo los músculos accesorios de la inspiración. El representante más importante es los músculos intercostales externos. Y luego va subiendo y aparecen los músculos propiamente los supraclaviculares, ¿no? Los músculos supraclaviculares. Todos los que estén ahí, por ejemplo, esternocleidomastoideo está arriba de la clavícula, lo jala. Los escalenos están arriba de la clavícula, pero lo jalan. O sea, a eso me refiero con supraclaviculares. ¿Ya? Y en la expiración, acuérdate, E con I, lo contrario. La expiración van a aparecer los músculos intercostales internos, sobre todo aquellos que van a ayudar a botar el aire. Y también se van a presentar aquí.
Entonces, como habremos visto como conclusión, en la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. Es muy importante que ustedes recuerden esto. ¿Por qué? Porque cuando uno expira, busca cerrar la caja torácica. Por eso que la pared abdominal va a ser muy importante en la expiración también. Porque va a permitir elevar, al meter la barriga, toda la guata, eleva el diafragma hacia arriba, que es lo que te conviene en la expiración, elevar el diafragma. Por eso que el recto del abdomen, los rectos del abdomen, ayudan mucho en la expiración cuando uno está, que trata de manera de poder, como se dice, expirar con fuerza. Es un apoyo también que podrías tener. Algo que quiero que recuerden es que estos valores de inspiración y expiración en músculos, chicos, ustedes cuando veamos procedimientos en neumología, relaciónenlo con la espirometría. Con la espirometría. ¿Por qué? Porque a ustedes les van a preguntar de una manera más complicada. Les van a decir, por ejemplo, ¿no? El volumen de reserva inspiratoria. Ejemplo, el volumen de reserva inspiratoria, ¿con qué músculo se relaciona? Y tú sabes que el volumen de reserva inspiratoria, ya lo veremos en espirometría, es cuando tú tienes más aire, ¿no? Cuando tú inspiras y jalas la mayor cantidad de aire. O sea, un proceso activo de la inspiración, ¿no? Y si tú tienes un proceso activo de la inspiración, ¿con quién lo relacionas? Con los intercostales externos. Muy bien, con los intercostales externos. Entonces, si a mí me hablan de volumen de reserva inspiratoria, yo estoy utilizando más los músculos intercostales externos. ¿Ok? Porque lógicamente el diafragma se supone que está siempre, pero te lo van a relacionar. Y no te van a poner en alternativa diafragma para que ni te confundes. Pero es los intercostales externos, porque estás haciendo un trabajo aditivo que normalmente no harías. Entonces, eso es muy importante para que lo puedas tener en cuenta. ¿Ok? Entonces,